Las zapatillas de Gavin Crawford resbalaban sobre los adoquines mojados mientras se abría paso entre la multitud que se congregaba a la salida del restaurante Dominic's. Su voz de niño de 8 años se quebró por el terror al gritar unas palabras que hicieron que todas las cabezas se giraran. No se suban a sus coches. El pecho del niño se agitaba, su mochila escolar rebotaba contra su columna vertebral mientras corría hacia los 4 SUV negros, aparcados en perfecta formación a lo largo del histórico paseo marítimo de Savannah. La humedad de septiembre se cernía densa en el aire, mezclándose con el aroma del jazmín y algo más oscuro. El sudor del miedo de Gavin, que no tenía nada que ver con el calor de Georgia. Chase Holloway salió por la entrada del restaurante. 2 metros de elegancia letal con un traje gris oscuro que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Su reputación le precedía como un frente frío. El hombre que había consolidado el mundo del hampa de Savannah antes de cumplir los 30 años, que había convertido el brutal imperio de su padre en algo más sofisticado, pero no menos peligroso. Todas las conversaciones en los alrededores se acallaron cuando sus ojos azul hielo se fijaron en el niño que corría hacia su equipo de seguridad, con una desesperación tal que hizo que la mano de Chase se moviera instintivamente hacia el arma que llevaba debajo de la chaqueta. El niño no redujo la velocidad a pesar de que 4 hombres armados se colocaron en formación, creando con sus cuerpos un muro humano entre Chase y cualquier amenaza que representara el niño. La voz de Gavin se elevó, más frenética, mientras intentaba abrirse paso entre los guardias de seguridad. Hay bombas debajo de todos ellos. Vi a los hombres. No eran verdaderos trabajadores de mantenimiento. Sus palabras salían entre jadeos. El terror le hacía tropezar con las consonantes mientras las lágrimas le corrían por la cara manchada de suciedad. Chase levantó una mano, un gesto que congeló a sus hombres en medio del movimiento. Su entrenamiento superado por una orden que habían aprendido a no cuestionar nunca. Estudió al niño con la misma intensidad calculadora que aplicaba a las negociaciones comerciales y las disputas territoriales, fijándose en detalles que otros podrían pasar por alto. El cuaderno de dibujo que agarraba con las manos blancas por el esfuerzo. Las manchas de hierba en las rodillas que sugerían que había estado tumbado en el suelo observando. El pánico específico en los ojos que habían visto algo realmente horrible. No se trataba de una broma ni de una trampa. Este niño creía cada palabra que salía de su boca. ¿Cómo te llamas? La voz de Chase era inesperadamente suave. Un tono que sus socios rara vez oían mientras se agachaba a la altura de los ojos del niño. A pesar del costoso traje, su equipo de seguridad intercambió miradas con una inquietud palpable. El protocolo dictaba que alejaran a su jefe de posibles amenazas, no que se acercaran a niños llorosos con historias descabelladas. Pero Chase había sobrevivido tanto tiempo confiando en sus instintos que le susurraban más alto que su entrenamiento. Y en ese momento, esos instintos le gritaban que ese niño aterrorizado acababa de salvarle la vida. Gavin se limpió la nariz con el dorso de la mano, tratando de estabilizar su respiración lo suficiente como para hablar con claridad. Gavin Crawford, señor. Estaba dibujando la fuente para mi proyecto de arte cuando los vi. Su dedo señaló hacia los SUV con una precisión temblorosa que heló la sangre de Chase. 2 hombres con monos grises con parches de mantenimiento de la ciudad, pero los parches eran incorrectos. El logotipo estaba al revés y se movían demasiado rápido, como si temieran que alguien los viera. El jefe de seguridad de Chase, un ex-marine llamado Bishop, ya se había puesto en marcha antes de que Gavin terminara de hablar. El hombre dio órdenes rápidas por la radio, llamando a su experto en explosivos y bloqueando al mismo tiempo el acceso de los civiles a los vehículos. Chase observó cómo su organización pasaba al modo de crisis con eficiencia, pero su atención seguía fija en el niño, que ahora temblaba tan violentamente que le castañeteaban los dientes a pesar del calor de la tarde. ¿Cuánto tiempo hacía? La pregunta de Chase fue aguda, profesional, ya calculando plazos y rutas de escape si la situación pasaba de mala a catastrófica. Los ojos de Gavin se posaron en el viejo reloj de la iglesia visible sobre el techo del restaurante, su joven mente luchando por traducir la observación
en información útil. Quizás una hora. Primero tuve que terminar mi dibujo y luego corrí hasta aquí, pero mis piernas no son muy largas, así que me llevó un tiempo. La confesión golpeó a Chase como un golpe físico. Este niño había visto a agentes entrenados colocando lo que probablemente eran explosivos en un vehículo, y su primer instinto no había sido correr a casa para ponerse a salvo. En cambio, se había quedado el tiempo suficiente para terminar una tarea de arte antes de correr hacia el peligro para advertir a unos desconocidos. El peculiar valor de esa decisión sugería o bien una estupidez notable o bien algo mucho más complicado, algo que hizo que la mente de Chase buscara recuerdos que había enterrado hacía años. La voz de Bishop crepitó a través de la unidad de comunicación. La confirmación hizo que todos los músculos del cuerpo de Chase se tensaran. 4 dispositivos instalados profesionalmente. Capacidad de detonación remota. Estamos ante la eliminación completa de cualquier persona que se encuentre a menos de 4,5 metros de estos vehículos. Las palabras fueron pronunciadas con precisión militar, pero Chase captó el mensaje subyacente. Sin la advertencia de Gavin, él y sus 3 lugartenientes más importantes habrían quedado reducidos a restos irreconocibles esparcidos por el distrito histórico de Savannah. Chase se puso de pie y tocó brevemente el hombro de Gavin con la mano, en un gesto que lo sorprendió incluso a él mismo. El chico se estremeció al sentir el contacto, pero luego pareció relajarse un poco al ver que Chase mantenía la expresión tranquila a pesar del caos que estallaba a su alrededor. Los especialistas en desactivación de bombas llegaban en vehículos sin distintivos. Las sirenas de la policía sonaban en la distancia, y la mente de Chase ya estaba repasando rápidamente la lista de enemigos lo suficientemente atrevidos y estúpidos como para intentar algo tan espectacular. Lo has hecho bien, Gavin. Las palabras de Chase fueron lo suficientemente bajas como para que solo el chico pudiera oírlas. Un reconocimiento privado en medio del creciente circo de la respuesta de emergencia. Gavin abrió mucho los ojos, y la sorpresa sustituyó al miedo por un momento. Los adultos rara vez le hablaban con ese respeto, sugiriendo que había hecho algo realmente importante. Su madre siempre decía que hacía demasiadas preguntas, se fijaba en demasiadas cosas y se metía en situaciones que otros niños evitaban. El cuaderno de dibujo se le resbaló a Gavin de las manos, cayendo abierto en una página cubierta de precisos dibujos a lápiz de la fuente y los edificios circundantes, y Chase contuvo el aliento. 2 figuras representadas con gran detalle trabajando debajo de un vehículo. El niño había documentado todo con la atención de un artista a la realidad observable, creando pruebas más valiosas que cualquier grabación de una cámara de seguridad. Cada línea era deliberada, mostrando las posturas de los hombres, sus bolsas de herramientas, incluso el ligero bulto de las armas ocultas debajo de sus monos. Chase recogió el cuaderno de dibujo con cuidadosa reverencia, estudiando los detalles que confirmaban que este niño poseía un don inusual para la observación. El parche al revés que mencionó Gavin era claramente visible en el dibujo, junto con los rasgos faciales representados con suficiente precisión como para identificar potencialmente a los autores. No se trataba solo de suerte o coincidencia. Era un tipo específico de inteligencia que le recordaba a Chase a alguien a quien había intentado olvidar con todas sus fuerzas. Gavin Crawford. Chase repitió el nombre lentamente, comprobándolo con su memoria y encontrando la conexión que le hizo oprimirse el pecho al reconocerlo. Crawford no era un apellido común en los círculos de Savannah, y solo había un Crawford que se había cruzado en la vida de Chase de una manera importante. Los ojos del niño, de ese inusual tono gris verdoso, confirmaron lo que el instinto de Chase ya le había susurrado en el momento en que Gavin habló. Antes de que Chase pudiera procesar las implicaciones, un Honda Civic destartalado se detuvo con un chirrido detrás de la barricada policial y una mujer salió con el tipo de pánico que transforma el instinto maternal en algo feroz y primitivo. Llevaba una bata de enfermera decorada con personajes de dibujos animados. Su cabello se escapaba de una coleta desordenada. Su rostro mostraba el agotamiento de alguien que había trabajado demasiados turnos consecutivos. Gavin.
Su voz se abrió paso entre el caos y el chico giró la cabeza con un alivio que sugería que había estado conteniendo el terror a base de pura fuerza de voluntad. Chase observó cómo madre e hijo se fundían en un abrazo que le provocó una incómoda punzada en el pecho. La autenticidad cruda del amor, sin filtros de cálculo o interés. La mujer estaba tirando de Gavin hacia su coche, ya moviéndose para sacarlos de una situación que gritaba peligro. Su cuerpo se colocó entre su hijo y los hombres armados que rodeaban los todoterrenos. Aún no había mirado a Chase, no había reconocido que el centro de esta crisis era el hombre al que su hijo acababa de salvar. Las manos de Laney Crawford temblaban mientras realizaba una frenética evaluación visual de su hijo, comprobando si tenía heridas con la falta de práctica que le venían de años de enfermería y maternidad en solitario. Sus preguntas salieron en rápida sucesión. ¿Estaba herido? ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba cerca de la costa cuando debería haber estado en la biblioteca? Cada una de ellas subrayada por el terror apenas controlado de una madre que había recibido una llamada de la policía de Savannah diciendo que su hijo estaba en una escena con una bomba activa. No había escuchado los detalles, no había procesado nada más allá de tu hijo y artefactos explosivos, antes de agarrar sus llaves y abandonar su turno a mitad de ronda. Chase se acercó con pasos deliberados. Su presencia era tan imponente que la atención maternal de Lonnie finalmente se desplazó para registrar al hombre peligroso que se acercaba a su hijo. Su lenguaje corporal se transformó al instante. El instinto protector se impuso al sentido común y colocó a Gavin detrás de ella y se enfrentó a Chase con el tipo de valor desesperado que proviene de no tener nada que perder. Aléjese de él. Su voz era firme a pesar del miedo evidente, y Chase se encontró respetando la fortaleza que se escondía bajo su agotamiento. Señora Crawford. El uso de su nombre por parte de Chase hizo que Laney entrecerrara los ojos. La sospecha y la confusión se reflejaban en sus rasgos, que mostraban el desgaste de 15 años dedicados a sobrevivir en lugar de a vivir. Era más joven de lo que Chase había supuesto inicialmente. Probablemente aún no tenía 35 años, pero las dificultades habían tallado líneas alrededor de sus ojos y boca que hablaban de sacrificios que la mayoría de la gente no podía imaginar. Su hijo acaba de salvarme la vida y posiblemente ha evitado una catástrofe con víctimas múltiples. Necesito 5 minutos para explicarle por qué es importante. Laney apretó con más fuerza a Gavin. Su mente de enfermera procesaba la escena con creciente comprensión. Los trajes caros, la respuesta de seguridad militar, la forma en que todos los hombres de los alrededores trataban a Chase con un respeto que trascendía el mero empleo. El reconocimiento se reflejó en su rostro. El tipo de reconocimiento que se obtiene al vivir en Savannah, el tiempo suficiente como para saber qué nombres significan poder y cuáles significan peligro. Eres Chase Holloway. No era una pregunta, y la forma en que pronunció su nombre transmitía el peso de alguien que se había entrenado para evitar a hombres exactamente como él. Chase asintió una vez, reconociendo la reputación que le precedía, mientras señalaba la entrada de Dominic. 5 minutos, señora Crawford. Adentro, lejos de los oficiales que quieren declaraciones, lejos de personas que no necesitan escuchar lo que estoy a punto de decirle. Su tono no dejaba lugar a discusiones, pero de alguna manera evitaba ser una orden directa, caminando por la línea entre la petición y la expectativa con facilidad practicada. Bishop se movió para despejar el camino, y Chase vio a Laney calculando probabilidades, midiendo riesgos, tratando de determinar si rechazar al hombre más peligroso de Georgia era más peligroso que aceptar su invitación. Mamá, fue amable conmigo. Probablemente, el susurro de Gavin pretendía ser privado, pero el oído de Chase se había agudizado tras años de sobrevivir en habitaciones donde una palabra perdida podía significar la muerte. La valoración del chico era devastadora en su simplicidad. La amabilidad de un desconocido se había convertido en algo lo suficientemente notable como para mencionarlo, lo que sugería que el mundo de Gavin contenía muy pocas personas que lo trataran con decencia básica. La expresión de Laney se desmoronó ligeramente ante las palabras de su hijo, y Chase reconoció el momento en que su resistencia se rompió.
Atravesaron Dominic's como una extraña procesión. Chase iba delante, Laney y Gavin le seguían muy juntos, y Bishop aseguraba el perímetro con silenciosa eficiencia. El propietario del restaurante, un anciano llamado S., que había servido a 3 generaciones de pasillos, les condujo a la sala privada sin que se lo pidieran, comprendiendo que algunas conversaciones requerían paredes y puertas cerradas. El espacio era sencillo pero elegante. Ladrillos a la vista y viejas fotografías del pasado de Savannah creaban una atmósfera que parecía alejada de la crisis moderna del exterior. Chase esperó a que Laney y Gavin se sentaran antes de tomar su propia silla, eligiendo deliberadamente una distancia que pudiera parecer menos amenazante. Observó cómo Laney se colocaba entre él y su hijo con ese instinto protector que nunca se relajaba del todo, incluso cuando sus ojos mostraban curiosidad por saber por qué la figura más notoria de George quería hablar específicamente con ella. El parecido entre madre e hijo era sorprendente ahora que Chase podía observarlos juntos. La misma barbilla obstinada, el mismo color de ojos inusual, la misma tendencia a fijarse en detalles que otros pasaban por alto. Hace 15 años, un detective de policía llamado Rico Crawford me salvó la vida. Chase pronunció las palabras sin preámbulos, observando cómo el rostro de Laney se desvanecía, mientras el nombre que probablemente se había entrenado para no pronunciar la golpeaba como un golpe físico. Gavin miró a ambos con confusión, sin entender aún por qué su madre había contenido la respiración o por qué las lágrimas amenazaban con brotar de repente de sus mejillas. La versión oficial decía que era corrupto, que murió durante un trato fallido que había acordado con la organización de mi padre. La voz de Laney salió dañada por años de creer una mentira que había envenenado la infancia de su hijo. Decían que Rico ayudaba a los delincuentes, que murió porque era corrupto. Las palabras eran automáticas, ensayadas. La explicación que le había dado a Gavin cada vez que le preguntaba por el padre, que solo existía en fotografías y rumores susurrados. Chase podía ver la esperanza y el terror luchando en su expresión. La esperanza de que tal vez la historia que le habían contado fuera falsa. El terror de reabrir heridas que apenas habían cicatrizado. Chase sacó una delgada carpeta del bolsillo interior de su chaqueta. Documentos que había guardado durante años porque algunas deudas exigían reconocimiento, incluso cuando el acreedor había fallecido. Rico estaba profundamente infiltrado, tan profundamente que solo 3 personas conocían su verdadera misión: su capitán, el enlace del FBI y yo. Deslizó la carpeta por la mesa, observando cómo las temblorosas manos de Laney la abrían para revelar archivos clasificados que deberían haber sido destruidos. Estaba investigando la corrupción en el departamento. Policías corruptos que vendían protección a los enemigos de mi padre. Rompió su tapadera para salvarme porque la trampa había sido orquestada por los mismos agentes a los que había estado siguiendo. Las fotografías del interior mostraban a un Chase más joven, de apenas 17 años, rodeado de hombres armados, mientras Rico Crawford gritaba advertencias que habían llegado segundos antes de que volaran las balas. Los dedos de Laney recorrieron las imágenes con reverencia, viendo el rostro de su marido libre de la vergüenza que le habían dicho que encontraría en sus últimos momentos. Gavin se inclinó hacia adelante, ansioso por ver cualquier atisbo del padre al que le habían enseñado a no mencionar nunca. El fantasma que rondaba su apartamento en preguntas que había aprendido a no hacer. Los agentes que organizaron esa reunión mataron a Rico y le inculparon como castigo por acercarse demasiado a su operación. La voz de Chase se endureció. Recordando aquella noche, el caos, la sangre, el cuerpo de Rico cubriendo el suyo hasta que llegó el refuerzo y convirtió un rescate en un encubrimiento. Mi padre utilizó sus recursos para desenmascararlos finalmente, pero para entonces la versión oficial ya estaba establecida. El departamento no podía admitir que habían matado a uno de los suyos sin revelar el alcance de la corrupción, por lo que el expediente de Rico siguió manchado. Las lágrimas de Laney caían en silencio. La pena, la rabia y el alivio se mezclaban en algo que transformaba sus rasgos agotados. Me dieron una bandera y sus condolencias, y me miraron como si hubiera elegido mal, como si debiera haber sabido con qué tipo de hombre me casaba.
Sus palabras se quebraron en sollozos reprimidos. 15 años de juicios y aislamiento se resquebrajaban. Gavin creció escuchando rumores de que su padre era corrupto. Los niños en la escuela decían que su padre era un criminal. Los profesores lo miraban como si la corrupción fuera genética. Chase volvió a sentir esa incómoda punzada en el pecho. Ahora entendía por qué el valor de Gavin le había resultado familiar. Rico murió protegiendo a alguien que creía que podía cambiar las cosas. Alguien que representaba una oportunidad para romper los ciclos de violencia que su investigación había sacado a la luz. Admitirlo le costó algo. Chase rara vez reconocía la carga del sacrificio de otra persona, el peso de estar a la altura de una fe que no había pedido. Esa noche, su hijo hizo exactamente lo mismo. Mostró el mismo instinto de correr hacia el peligro si eso significaba proteger a los demás. La pequeña voz de Gavin atravesó las intensas emociones que saturaban la habitación. Mi padre era un héroe. La pregunta era tentativa, sin atreverse a esperar que la vergüenza que había llevado consigo pudiera ser en realidad un honor malinterpretado. Chase se volvió para mirar directamente al niño. Vio la determinación de Rico reflejada en sus rasgos, aún suaves por la infancia. Tu padre fue el hombre más valiente que he conocido. Lo dio todo, su reputación, su vida, el futuro de su familia, porque creía que la verdad era más importante que la seguridad. Laney se acercó a Gavin y lo abrazó mientras ambos asimilaban las revelaciones que reescribían su comprensión de los últimos 15 años. Chase les concedió ese momento, viendo cómo el dolor se transformaba en algo más limpio, presenciando cómo la vergüenza se disipaba como la niebla matinal sobre el río. Esperaba sentir satisfacción por haber revelado finalmente la verdad, pero en cambio solo sintió el dolor de ser testigo de la curación que les había negado al guardar silencio durante tanto tiempo. ¿Por qué nos lo cuentas ahora? La pregunta de Laney fue tajante a pesar de las lágrimas. Su inteligencia atravesó la emoción hasta llegar a la pregunta práctica que importaba. Chase apreciaba la resiliencia que le permitía funcionar incluso mientras procesaba información que le cambiaba la vida. La misma fuerza que les había permitido a ella y a Gavin sobrevivir cuando caminos más fáciles podrían haberles tentado. ¿Por qué no hace 5 o 10 años, cuando podría haber cambiado la infancia de Gavin? Chase la miró a los ojos sin pestañear, aceptando la acusación implícita en sus palabras. Porque soy un cobarde que se convenció a sí mismo de que era mejor dejar el pasado enterrado, que proteger mi propia paz era más importante que vuestra verdad. La confesión era inusual. Chase rara vez se disculpaba, rara vez reconocía sus fracasos. Pero Laney merecía sinceridad después de años de mentiras, y porque esa noche demostró que el silencio había sido un error. Gavin me salvó la vida igual que Rico, y esta vez no dejaré que ese sacrificio quede en la sombra. La interrupción de Bishop llegó con un golpe seco que transmitía urgencia sin pánico real, y Chase leyó mucho en la tensión que enmarcaba la boca de su jefe de seguridad. La desactivación de la bomba había revelado explosivos sofisticados de grado militar, del tipo que requería conexiones más allá de los canales criminales habituales, y la investigación preliminar sugería una firma que heló la sangre a Chase. La organización de Paolo Marchetti llevaba meses rondando el territorio de Savannah, sondeando las defensas, poniendo a prueba la determinación, preparando algo que ahora tenía una forma clara. Tenemos problemas más graves. Las palabras de Bishop fueron concisas y profesionales, pero sus ojos se posaron en Gavin con una preocupación que hizo que los instintos protectores de Chase se dispararan. El equipo de desactivación encontró microcámaras colocadas para capturar las secuelas. Quienquiera que hubiera colocado esos dispositivos quería documentación, pruebas de muerte para su empleador. Las implicaciones se hicieron sentir con fuerza en la sala. Alguien había estado vigilando ese lugar, lo que significaba que habían visto a un niño pequeño corriendo hacia los todoterrenos con una postura que delataba su preocupación. La brusca inspiración de Laney le indicó a Chase que ella había comprendido el peligro antes de que él pudiera suavizarlo. Su formación médica la hacía experta en leer entre líneas. Habían visto a Gavin.
No era una pregunta, y el miedo que volvía a su voz era ahora diferente. No era el terror inmediato de las bombas y la policía, sino el frío temor de comprender que se habían convertido en testigos de una organización que eliminaba cabos sueltos. Su mano encontró el hombro de su hijo, agarrándolo con tanta fuerza que Gavin se estremeció, pero no se apartó. La mente de Chase ya estaba barajando escenarios, calculando probabilidades y trazando estrategias con la despiadada eficiencia que lo había mantenido con vida en un negocio en el que los sentimientos solían ser fatales. Marchetti no era sutil. Su reputación se había forjado sobre una violencia espectacular que enviaba mensajes, sobre eliminaciones que aterrorizaban a los posibles rivales hasta someterlos. Un niño testigo se consideraría un riesgo inaceptable, especialmente un niño cuya advertencia había frustrado una operación costosa y cuidadosamente planificada. No podéis volver a casa. La afirmación cayó con una firmeza que hizo que las defensas de Laney volvieran a surgir con toda su fuerza. El instinto maternal se impuso a la lógica de la supervivencia. No nos quedaremos contigo si eso es lo que sugieres. Su voz sonaba firme a pesar del temblor que había debajo, y Chase reconoció la desesperación de alguien que había luchado demasiado por su independencia como para renunciar a ella fácilmente. Iremos a otro lugar, a algún lugar seguro, quizás con mi hermana en Atlanta, o no hay ningún lugar seguro. Chase cortó su planificación con una honestidad brutal que hizo que las protestas de Laney murieran sin pronunciarse. Marchetti tiene recursos en todo el sureste, conexiones en las fuerzas del orden, ojos en todos los lugares importantes. Si corres hacia tu familia, también les conviertes en objetivos. Odiaba decirle esta verdad. Odiaba ver cómo la esperanza se desvanecía de su rostro, pero endulzar la realidad solo empeoraría lo inevitable. Si te mantienes visible, eres vulnerable. Si te escondes sin la protección adecuada, solo estás prolongando el tiempo hasta que te encuentren. La voz de Gavin era débil, asustada de una forma que un niño de 8 años no debería entender. ¿Vienen los hombres malos a por nosotros porque yo? La culpa en su pregunta hizo que a Chase se le encogiera el pecho. Este niño ya se estaba culpando a sí mismo por consecuencias que nunca deberían afectar a su mundo. Leniani lo acercó a ella, olvidando momentáneamente su propio miedo ante la angustia de su hijo, y Chase vio el momento exacto en que ella se dio cuenta de que no tenían buenas opciones. Los hombres malos vienen porque son cobardes que hacen daño a la gente para sentirse poderosos. Chase dirigió sus palabras a Gavin, pero también las dirigió a Laney, estableciendo el marco moral que regiría lo que vendría después. Hiciste exactamente lo que debías hacer, lo que tu padre habría hecho. Ahora me toca a mí asegurarme de que hacer lo correcto no destruya tu vida como destruyó la suya. Laney estudió a Chase con nueva intensidad, evaluando al hombre detrás de la reputación, tratando de determinar si confiar en la figura más peligrosa de George era realmente menos arriesgado que enfrentarse sola a la organización de Marchett. Chase sostuvo su mirada, dejándola ver lo que necesitaba ver, entendiendo que esta decisión no se trataba realmente de confianza. Se trataba de elegir entre opciones terribles y esperar haber elegido la que dejara a su hijo con vida. ¿Qué propone? Mi finca tiene una seguridad que hace que Fort Knox parezca informal. Chase expuso los hechos sin adornos, dejando que la realidad hablara por sí misma. 30 acres junto al río, vigilancia que cubre todos los accesos, guardias que me han mantenido con vida durante una década, a pesar de que personas mucho más peligrosas que Marchetti han intentado lo contrario. Hizo una pausa, reconociendo el elefante que ninguno de los dos había mencionado. Tú y Gavin os quedaréis allí hasta que esta amenaza sea neutralizada, hasta que hayamos acabado con Marchetti de forma que nunca vuelva a amenazar a nadie en esta ciudad. El peso de lo que Chase estaba ofreciendo y lo que significaría aceptarlo pesaba entre ellos. Laney entraría en su mundo, poniéndose a sí misma y a su hijo bajo la protección de alguien cuyo negocio se había construido sobre la violencia, confiando en un criminal para mantenerlos más seguros de lo que la ley jamás podría. Chase observó sus imposibles opciones,
Vio el momento exacto en que el instinto de supervivencia se impuso al orgullo y sintió algo incómodo en el pecho ante su renuente asentimiento. ¿Cuánto tiempo? La pregunta de Laney era práctica. Ya estaba catalogando mentalmente lo que necesitarían. ¿Cómo explicaría una ausencia prolongada del trabajo? ¿Qué mentiras tendría que decir para mantener una apariencia de vida normal? Chase apreciaba su pragmatismo, aunque odiaba la respuesta que tenía que darle. La verdad que trastornaría cualquier estabilidad que ella hubiera logrado construir a partir del desastre, todo el tiempo que sea necesario. Las palabras de Chase reconocían que no se trataba de un inconveniente temporal, sino de un cambio fundamental en sus circunstancias, y vio a Laney asimilar esa realidad con un esfuerzo visible. Marchetti no se detendrá hasta eliminar la amenaza que percibe, lo que significa que no podemos elegir nuestro calendario. Podemos elegir si estamos preparados cuando él haga su jugada. Bishop ya estaba haciendo llamadas, movilizando el transporte y los protocolos de seguridad para los activos que ahora incluían a una mujer aterrorizada y a sus dos valientes hijos. El cuaderno de bocetos de Gavin seguía abierto sobre la mesa entre ellos. Sus dibujos eran testigos silenciosos de la conversación que estaba redefiniendo tres vidas de una manera que ninguno de ellos había previsto horas antes. Chase volvió a echar un vistazo a los cuidadosos bocetos y vio no solo pruebas, sino también el testimonio de la forma particular que tiene un niño de ver el mundo, la atención al detalle, el compromiso con la precisión, el instinto de documentar en lugar de limitarse a observar. El hijo de Rico había heredado los dones de su padre, y Chase estaba decidido a que, esta vez, la familia Crawford no pagara por esos dones con todo lo que tenía. La finca Holloway se materializó de la oscuridad como algo salido de la imaginación gótica sureña. Las puertas de hierro sin pulir se abrían a un camino bordeado de árboles, donde el musgo español creaba sombras catedralicias en las luces de seguridad. Laney apoyó la frente contra la ventanilla del todoterreno, observando cómo la arquitectura anterior a la guerra civil emergía de robles centenarios, tratando de conciliar esa belleza elegante con el peligroso mundo al que se adentraba. Gavin se había quedado dormido apoyado en su hombro hacía una hora, agotado por el terror y la revelación, con su cuaderno de dibujo agarrado, incluso en estado de inconsciencia. Chase había viajado en un vehículo aparte, dándoles un espacio que Laney agradeció, aunque también ponía de relieve lo mucho que habían cambiado sus circunstancias. Había llamado a su supervisor desde el coche, inventándose una emergencia familiar que justificara su ausencia, odiando las mentiras, pero comprendiendo su necesidad. La enfermera que la había sustituido en su turno parecía preocupada, pero no sospechaba nada, y Laney sintió el peso de mantener la normalidad mientras toda su vida se desmoronaba y se reformaba a su alrededor. La casa en sí era toda una revelación. No era la fría obra maestra que esperaba, sino un hogar que conservaba las huellas de generaciones. Habitaciones llenas de antigüedades y fotografías que hablaban de una historia anterior a la oscura reputación de Chase. Una ama de llaves llamada Martha apareció con una cálida eficiencia que sugería que había soportado sorpresas peores que la llegada a medianoche de huéspedes asustados. Les mostró unas habitaciones comunicadas en la segunda planta, espacios decorados con una elegancia discreta que hacía que el modesto apartamento de Laney pareciera aún más destartalado en su memoria. Gavin se despertó brevemente cuando Laney lo trasladó a la enorme cama con dosel, con los ojos desenfocados por el cansancio. ¿Es esto real? Su pregunta susurrada podía referirse a la habitación, al peligro o a las revelaciones sobre su padre. Y la Neani le alisó el pelo sin responder, porque no estaba segura de qué realidad necesitaba confirmar. Martha ya había deshecho las maletas que el equipo de Bishop había recuperado de su apartamento, mostrando una organización que resultaba a la vez reconfortante e invasiva. El sueño eludió a Laniani a pesar del agotamiento que sentía hasta los huesos. Su mente repetía los acontecimientos de la noche en bucles fragmentados que no ofrecían ninguna resolución. Se quedó de pie junto a la ventana con vistas a los terrenos que se extendían hacia el río Sábana, observando las sombras que podían ser patrullas de seguridad o simplemente la oscuridad en movimiento. En algún lugar de esta casa,
Chase Holloway estaba presumiblemente haciendo lo que los hombres peligrosos hacen en las horas tranquilas. Y Laney intentó no pensar en cómo la seguridad de su hijo dependía ahora de alguien a quien la mayoría de la gente temía. La mañana llegó con una luz dorada que se filtraba a través de los viejos cristales, distorsionando los jardines de abajo y convirtiéndolos en pinturas impresionistas que parecían demasiado tranquilas para las circunstancias. Gavin exploró sus habitaciones con cautelosa curiosidad, tocando muebles que costaban más que su alquiler mensual, examinando los libros de las estanterías, que contenían desde clásicos hasta thrillers contemporáneos. Laney lo observó adaptarse con la resistencia de los niños que han aprendido pronto que la estabilidad es temporal, y algo en su pecho se estremeció al ver con qué facilidad aceptaba el desplazamiento. El desayuno se sirvió en una terraza acristalada donde las plantas creaban un ambiente selvático, y la mesa tenía capacidad para 12 personas, pero solo había cubiertos para 3. Chase apareció recién duchado y vestido con ropa informal que de alguna manera lo hacía más intimidante que el traje caro. Esta versión parecía más personal, más real, despojada de la armadura que le proporcionaba su apariencia pública. Saludó a Gavin con el mismo respeto cauteloso de la noche anterior. Preguntándole por su sueño y si la habitación era cómoda, Laney estudió a Chase mientras tomaba un café que sabía mejor que cualquier otro que hubiera preparado en años, observando cómo interactuaba con su hijo y viendo facetas que no esperaba. No le hablaba a Gavin con condescendencia ni le ofrecía falsas garantías, sino que trataba las preguntas del niño con seriedad, reconociendo el peligro de su realidad. Cuando Gavin le preguntó si eran prisioneros, la respuesta de Chase fue firme. Sois invitados que aún no podéis iros, lo cual no es lo mismo, pero tampoco es completamente diferente. La honestidad era casi peor que las mentiras piadosas, pero Laney la agradeció de todos modos. Había construido su vida sobre la verdad después de años de vivir con la mentira de la supuesta corrupción de Rico. Y la negativa de Chase a edulcorar su situación le pareció un respeto que no se había dado cuenta de que anhelaba. ¿Cómo funciona esto? Su pregunta lo abarcaba todo: la logística, el calendario, el extraño acuerdo doméstico en el que habían caído por necesidad más que por elección. Chase dejó su café con cuidado deliberado, y Laney reconoció el gesto como preparación para una verdad difícil. Tengo gente investigando las operaciones de Marchet, rastreando sus recursos e identificando vulnerabilidades que podamos explotar. La mención casual de la explotación le provocó un escalofrío a Laney, recordándole que el hombre que le ofrecía hospitalidad también era capaz de una violencia que probablemente ella no podía imaginar. Esa investigación lleva tiempo, requiere paciencia y precisión para asegurarnos de que no se nos escape nada que pueda volver a surgir más adelante. Bishop entró con una tableta en la que se veían imágenes de vigilancia, prueba de que el mundo de Chase seguía funcionando incluso durante la pausa civilizada del desayuno. Laney vislumbró a hombres serios revisando documentos, conversaciones telefónicas mantenidas en un código cuidadoso, la maquinaria de la organización de Chase, resolviendo problemas a los que ella solo había contribuido al aceptar su protección. Gavin lo observaba todo con atención de artista, absorbiendo detalles que probablemente aparecerían en futuros bocetos. Anoche visitaron tu apartamento. Chase le dio la noticia sin preámbulos, señalando con la cabeza la tableta, donde unas imágenes borrosas mostraban a 2 hombres forzando la cerradura de la puerta de Laney con eficiencia profesional. Se le cortó la respiración al verlos registrar su casa, rebuscando en cajones y armarios con una meticulosidad metódica que delataba su entrenamiento y su propósito. Habían encontrado los otros cuadernos de bocetos de Gavin, fotografiaron todas las páginas antes de dejarlo todo ligeramente revuelto. Un mensaje de que sabían dónde vivían los Crawford y que podían volver cuando les conviniera. La mano de Gavin encontró la de Laney bajo la mesa, con un apretón tan fuerte que le dolía, y ella le devolvió el apretón con una seguridad que no sentía. La violación de su espacio convirtió el peligro abstracto en concreto, transformó la amenaza teórica en hombres que habían tocado sus pertenencias
y los habrían encontrado si hubieran estado en casa. Laney sintió que su última resistencia a aceptar la protección de Chase se desmoronaba, sustituida por la fría comprensión de que rechazar su ayuda habría significado que ella y Gavin ya estarían muertos. Recuperamos el equipo de vigilancia que habían colocado. La adición de Bishop sugería que la gente de Chase había estado vigilando el apartamento de Laney, lo que planteaba preguntas sobre cuánto tiempo habían estado vigilados y por quién. Chase debió de leer su expresión, porque le ofreció una explicación sin que ella se lo pidiera. Hice que aseguraran su edificio después de que saliéramos de Dominic's. Anticipé que Marchetti actuaría rápidamente para recabar información. La admisión casual de haber ordenado ese nivel de respuesta inmediata enfatizó el poder que Laney solo había comprendido conceptualmente antes. Martha reapareció para recoger los platos del desayuno. Su presencia hacía que la conversación sobre el allanamiento de morada y la vigilancia pareciera casi normal. La domesticidad coexistía con el peligro de una manera que el cerebro de Laney tenía dificultades para conciliar. Chase le preguntó a Gavin por el colegio si había deberes que requirieran atención, lo que revelaba que ya había pensado en detalles prácticos más allá de la supervivencia inmediata. Esa consideración sorprendió a Laney y desafió sus suposiciones sobre lo que les importaba a los hombres en la posición de Chase más allá del territorio y los beneficios. He informado al director de que Gavin está lidiando con una emergencia médica familiar y he autorizado una ausencia prolongada sin penalización. Las palabras de Chase vinieron acompañadas de papeleo ya preparado, documentos con firmas oficiales que sugerían una influencia que llegaba a instituciones que Laney creía inmunes a la interferencia criminal. Debería haber estado horrorizada por la manipulación, pero en cambio se sintió agradecida de que alguien se ocupara de la logística que su abrumada mente no podía manejar. La disonancia cognitiva de esa gratitud le producía una sensación incómoda en el pecho. La voz de Gavin era débil cuando finalmente habló, más joven que sus 8 años. ¿Puedo seguir dibujando aquí? La sencillez de la pregunta atravesó las complejas negociaciones de los adultos sobre seguridad y estrategia, recordando a todos que este niño aterrorizado solo quería permiso para hacer lo que le hacía sentir seguro. La expresión de Chase se suavizó de una manera que Laney sospechaba que pocas personas habían presenciado. Una transformación de peligroso a casi gentil. Puedes dibujar lo que quieras. Chase se puso de pie y les indicó que lo siguieran, mientras los guiaba por pasillos decorados con obras de arte que probablemente costaban más que el salario de enfermera de Laney en una década. Llegaron a una biblioteca que podría haber existido en un museo, con estanterías del suelo al techo rodeando muebles de cuero y ventanas con vistas al jardín. Había un gran escritorio vacío cerca de la luz natural, y Chase sacó la silla con un gesto claramente invitador. De todos modos, esta habitación no se utiliza lo suficiente. Más vale tener un artista residente. Los días se sucedían con un ritmo extraño que parecía a la vez suspendido y acelerado. El tiempo estaba marcado por las comidas en la terraza acristalada y los paseos nocturnos por los jardines, donde las sombras de los guardias de seguridad mantenían un perímetro invisible. Laney se encontró adaptándose a un lujo que nunca había imaginado habitar. Habitaciones que olían a cera de limón y dinero antiguo, una comodidad que resultaba a la vez acogedora y extraña. Gavin floreció bajo una atención que no tenía nada que ver con la lástima o el juicio. Sus cuadernos de bocetos se llenaron de representaciones de la arquitectura de la finca y de la fauna que trataba los terrenos como un santuario. La biblioteca de la finca se convirtió en el santuario de Gavin, con estanterías del suelo al techo que contenían primeras ediciones que Chase permitía al chico manejar con una supervisión cuidadosa que sugería confianza más que restricción. Laney observaba a su hijo descubrir la literatura clásica a través de volúmenes encuadernados en cuero que olían a antigüedad y privilegio. Sus preguntas sobre las historias revelaban una inteligencia que las escuelas mediocres nunca habían cultivado adecuadamente. Chase se unía a ellos algunas tardes, leyendo pasajes en voz alta, con una voz que transformaba las palabras en seres vivos. Y Laney reconocía esos momentos como regalos que trascendían la simple hospitalidad.
Se sorprendía a sí misma memorizando detalles. La forma en que la luz de la lámpara suavizaba los rasgos severos de Chase, cómo la risa de Gavin llenaba espacios que probablemente no habían escuchado la alegría de los niños en décadas. La sensación de pertenecer a un lugar que debería haberle resultado extraño, pero que en cambio le parecía inevitable. La presencia de Martha proporcionaba un amortiguador que hacía que la convivencia resultara menos tensa. Su preocupación maternal por Gavin creaba normalidad en circunstancias anormales. La ama de llaves aparecía con aperitivos justo cuando las energías decaían. Sugería actividades que mantenían al niño ocupado sin exigir la supervisión de un adulto, y de alguna manera siempre sabía cuándo la nanny necesitaba espacio para procesar el impacto emocional de su situación. A través de una cuidadosa observación, Lainey descubrió que Martha había criado a 3 hijos propios, todos los cuales habían elegido caminos muy alejados del empleador de su madre, y el afecto protector de la anciana hacia Chase sugería una complicada historia de haberlo visto navegar por decisiones imposibles. Una tarde, Martha le confió que nunca había visto a Chase permitir que nadie entrara en sus espacios privados de la forma en que les había abierto su casa, una confesión que llevaba consigo el peso de haber sido testigo de una transformación que no había creído posible. Los jardines se revelaron en capas a medida que Lainey los exploraba durante las sesiones de arte de Gavin. Patios ocultos con fuentes que susurraban secretos, rosaledas cuidadas con obsesivo esmero, senderos que conducían a vistas del río donde a veces aparecían delfines. Descubrió que Chase había conservado gran parte del paisaje tal y como lo había diseñado su abuela décadas atrás, manteniendo la belleza en contra de la preferencia de su padre por una formalidad intimidante. Recorrer esos senderos era como explorar la psique de Chase a través de una metáfora botánica, ver la evidencia del hombre que había intentado ser a pesar de una herencia que exigía brutalidad. La Neye se encontró sentada en los bancos de piedra que probablemente había ocupado su abuela, preguntándose qué pensaría esa mujer de la enfermera y su hijo, que habían encontrado refugio en espacios diseñados para la contemplación y la paz. Las reuniones de seguridad del obispo se convirtieron en intrusiones regulares en su paraíso temporal, recordatorios de que la amenaza no era teórica, a pesar de la tranquilidad aislada de la finca. Lainey veía cómo la expresión de Chase se endurecía durante estas actualizaciones. Lo veía transformarse del hombre paciente que enseñaba ajedrez a su hijo en el estratega calculador que había sobrevivido en un mundo que recompensaba la crueldad. La dualidad era marcada e inquietante, obligándola a afrontar que ambas versiones eran igualmente auténticas, que Chase contenía multitudes que no podían simplificarse en héroe o villano. Intelectualmente, entendía que su protección requería una capacidad para la violencia que prefería no imaginar, pero emocionalmente le costaba conciliar las manos gentiles que estabilizaban el lápiz de Gavin con las que podían autorizar acciones. Los cuidadosos eufemismos de Bishop apenas lo disimulaban. La disonancia cognitiva era agotadora, lo que empujaba a Lanaye a cuestionar todas las suposiciones sobre las que había construido su marco moral, al tiempo que reconocía que juzgar sin comprender era en sí mismo una forma de violencia. Chase aparecía a intervalos irregulares, y su presencia transformaba la energía de la casa de una manera que Lainey era cada vez más consciente, a pesar de intentar no serlo. Se sentaba con Gavin en la biblioteca y comentaba en voz baja el trabajo del chico, sin entrometerse ni exigir gratitud. Lainey observaba estas interacciones desde la puerta, viendo cómo su hijo respondía a la atención masculina que le había sido negada toda su vida, y sentía emociones complicadas que no estaba preparada para examinar de cerca. La tercera noche, Chase encontró a Laniani en la terraza, donde los ventiladores de techo empujaban el aire húmedo y las cicas creaban una sinfonía que ahogaba cualquier conversación fácil. Llevaba 2 vasos de bourbon, sin preguntarle si quería compañía, y se sentó en la silla junto a ella con una comodidad que sugería que se trataba de un ritual más que de una intrusión. Lainey aceptó la bebida porque rechazarla le resultaba más incómodo que aceptarla, y el primer sorbo le quemó la garganta, ya tensa por las preguntas que no sabía cómo formular.
No tienes que quedarte aquí fuera evitándome. La observación de Chase fue amable pero directa, reconociendo el elefante que había ido creciendo desde que llegaron. Laney había mantenido una distancia prudente, interactuando durante las comidas, pero retirándose a su habitación o a los jardines siempre que podía, manteniendo unos límites que cada vez le parecían más artificiales. Se volvió y lo encontró mirándola con una expresión que conseguía ser a la vez intensa y poco exigente, y algo en su pecho se tensó de forma incómoda. No te estoy evitando. La mentira sonaba poco convincente incluso para ella misma, y la leve sonrisa de Chase sugería que él también la había oído. Laniani lo intentó de nuevo, buscando la honestidad. No sé cómo estar aquí, cómo aceptar esto sin sentir que estoy traicionando todos los principios que he intentado enseñarle a Gavin. La confesión le costó algo, revelar su vulnerabilidad a alguien cuya opinión no debería importarle, pero cada vez le importaba más. Chase se quedó callado durante tanto tiempo que Laney pensó que tal vez lo había defendido, que había cruzado una línea que no sabía que existía. Cuando finalmente habló, su voz tenía más peso de confesión que de defensa. He pasado 10 años intentando ser diferente a mi padre, construyendo algo que funciona con estrategia en lugar de brutalidad. Señaló hacia la casa, los terrenos, el imperio invisible más allá. Pero diferente no significa bueno. Y no voy a fingir que lo que hago es defendible según los estándares que tú has seguido toda tu vida. La honestidad era devastadora en su simplicidad, y Laney se encontró inclinándose hacia adelante a pesar de que su instinto le susurraba peligro. Entonces, ¿por qué lo haces? Su pregunta no era un juicio, sino una curiosidad genuina por las decisiones que habían llevado a este hombre complicado al poder del que la mayoría de la gente huía. Chase estudió Suburban como si contuviera las respuestas. El líquido ámbar captaba la luz que se desvanecía de una manera casi hipnótica. Porque alguien va a controlar los bajos fondos de Savannah, y prefiero que sea alguien que no disfrute de la violencia, que la vea como un mal necesario en lugar de una actividad recreativa. El pragmatismo de Chase era escalofriante y al mismo tiempo tranquilizador. Mi padre solía decir que el poder consistía en hacer que la gente te temiera. Yo he aprendido que consiste en hacerles comprender que cooperar cuesta menos que resistirse. Laney asimiló esta filosofía que explicaba en gran medida el modo de actuar de Chase, el respetuoso cuidado que mostraba hacia Gavin, la forma en que su equipo de seguridad funcionaba con disciplina en lugar de agresividad, incluso la elegante brutalidad con la que había gestionado su protección. Eso sigue siendo manipulación. Sus palabras carecían de acusación, afirmaban hechos en lugar de emitir juicios, y Chase asintió con la cabeza en señal de aceptación. Lo es, pero la manipulación que deja a la gente viva y en funcionamiento me parece preferible al enfoque de mi padre, que dejaba cadáveres y traumas por donde quiera que iba. Chase finalmente la miró a los ojos, y Laney vio algo inquietante bajo el control calculado. No te pido que lo apruebes, Laney. Solo intento explicarte que el hombre que protege a tu hijo no es el monstruo que los periódicos pintan, aunque tampoco sea precisamente un héroe. El uso de su nombre de pila provocó una inesperada calidez en el pecho de Laney. Era íntimo, algo que el trato formal no había sido. Se dio cuenta de que habían cruzado un umbral sin que ella se diera cuenta. Habían pasado de ser captor y cautiva a algo más complicado que no tenía una definición fácil. Gavin cree que eres un héroe. La observación surgió antes de que Laney pudiera considerar la conveniencia de expresarla. Y la expresión de Chase se iluminó con algo que parecía casi dolor. Gavin tiene 8 años y aún no entiende que el mundo no está dividido en héroes y villanos. La respuesta de Chase fue amable, casi triste, y Laniani percibió el subtexto sobre la inocencia que él intentaba preservar, a pesar de saber que no podía durar. Dale unos años y una mejor perspectiva, y reconocerá que solo soy alguien que tomó decisiones diferentes a las de su padre. Decisiones que me llevaron a una vida más larga, pero con la conciencia más sucia. El silencio se instaló entre ellos, cómodo a pesar de la densa conversación.
Y Laniani se encontró fijándose en detalles que había estado evitando. La forma en que las manos de Chase se movían con una gracia inconsciente, las canas que salpicaban su cabello oscuro, a pesar de su relativa juventud, la cicatriz visible en la clavícula donde se abría el cuello de la camisa. ¿Cuántos años tenías cuando Rico te salvó? La pregunta surgió de la curiosidad que había ido creciendo desde que Chase mencionó por primera vez el sacrificio de su marido, 7. La respuesta de Chase fue inmediata, lo que sugería que era un recuerdo que había revivido a menudo. Mi padre me envió a una reunión para la que no estaba preparado, para poner a prueba si tenía lo necesario para heredar su imperio. La amargura tiñó su tono, y Laniani percibió años de complicada relación comprimidos en esas pocas palabras. Los oficiales que me tendieron la trampa pensaron que eliminarme debilitaría la organización de mi padre y crearía un caos que podrían explotar. No tuvieron en cuenta que la conciencia de Rico era más fuerte que su tapadera. Laney imaginó al Chase de 17 años enfrentándose a una muerte orquestada por personas que deberían haberlo protegido y sintió una simpatía inesperada por el chico que se había convertido en este hombre peligroso. ¿Querías el imperio? Su pregunta tocó algo personal y vio la sorpresa de Chase al oírla. La mayoría de la gente probablemente asumía que había elegido su camino con entusiasmo, que la ambición lo había llevado al poder y no las circunstancias. En realidad, yo quería irme. Tenía planes de desaparecer después del instituto, empezar de nuevo en algún lugar donde mi apellido no significara nada. La risa de Chase fue amarga, burlona. Entonces Rico murió salvándome, y mi padre dejó claro que la deuda que yo tenía con él exigía que me quedara, aprendiera y finalmente tomara el relevo cuando su corazón finalmente fallara. La trampa de la obligación era evidente en su voz, y Laney reconoció la jaula construida a partir del sacrificio de otra persona. Aún podrías haberte ido. Laney sabía que estaba entrando en un terreno que podría hacer que Chase se cerrara en banda, pero algo la impulsó a comprender las decisiones que lo habían moldeado. Chase se volvió hacia ella y la intensidad de su mirada le cortó la respiración a pesar de sí misma. Podría. Con la muerte de Rico en mi conciencia, sabiendo que si huía, su sacrificio no significaría nada. La emoción cruda de su pregunta demolió las suposiciones que le quedaban a Laney sobre el hombre que tenía a su lado. El momento se prolongó entre ellos, cargado del reconocimiento de una carga compartida. Ambos habían quedado atrapados por las decisiones de Rico, moldeados por su muerte de formas que determinaron sus caminos a seguir. Laney sintió que las murallas defensivas que había mantenido se desmoronaban, sustituidas por una comprensión mucho más peligrosa que el simple miedo o el resentimiento. Chase representaba todo lo que ella se había enseñado a evitar, pero el hombre detrás de la reputación era mucho más complicado de lo que sus categorías permitían. La mañana encontró a Laney en la cocina antes del amanecer. Su horario de enfermera estaba demasiado arraigado como para romperlo, a pesar de no tener que acudir a ningún turno. Martha ya estaba allí, realizando los preparativos con práctica deficiente, y las dos mujeres entraron en un ritmo fácil que parecía casi normal. Laney se enteró de que Martha había trabajado para la familia Holloway durante 30 años. Había visto a Chase pasar de ser un adolescente enfadado al hombre controlado en el que se había convertido, y su feroz lealtad sugería una profundidad en su empleador que la reputación pública no captaba. Chase apareció cuando el café estaba listo, atraído por los mismos impulsos matutinos que habían dominado su vida mucho antes de que las circunstancias transformaran su hogar. Pareció sorprendido al encontrar a Laniani en la encimera, como si hubiera olvidado que los invitados perturbaban su soledad habitual. Pero se recuperó rápidamente con una pequeña sonrisa que transformó sus rasgos, normalmente severos. Se quedaron de pie en la cocina, a la luz del amanecer, pasando tazas y compartiendo el espacio con una comodidad sorprendente para personas cuyas vidas habían colisionado a través de la violencia. ¿Gavin sigue durmiendo? La pregunta de Chase reconocía la ausencia del niño que se había convertido en su punto en común. Y Laney asintió con la cabeza mientras se preguntaba cuándo había empezado a importarle lo suficiente este hombre como para que sus preguntas parecieran personales en lugar de corteses.
Se había dado cuenta de que últimamente prestaba más atención a Chase, a la forma en que se movía por su casa con una gracia inconsciente, a cómo su voz se suavizaba cuando hablaba con su hijo, a la inteligencia que agudizaba su mirada cuando Bishop sacaba a relucir las citas. Se trasladaron a la terraza acristalada por un acuerdo tácito, observando cómo los jardines emergían de la oscuridad mientras la ciudad despertaba más allá de los muros de la finca. La tableta de Chase sonó con mensajes entrantes, un negocio que nunca se detenía realmente, pero él la silenció sin mirar, prestando a Laney una atención que parecía deliberada. Háblame de la enfermería. La petición la sorprendió. El interés personal de alguien cuyo mundo parecía centrado por completo en la estrategia y la supervivencia. Laney se encontró describiendo su trabajo, el caos de las urgencias, la satisfacción de ayudar a las personas en sus peores momentos, el agotamiento que le producía preocuparse demasiado en un sistema diseñado para extraer el máximo rendimiento con la mínima compensación. Chase escuchaba con una concentración que sugería un interés genuino más que una tolerancia cortés, haciendo preguntas que revelaban que había pensado en los sistemas de salud más que la mayoría de las personas en su posición. Sus ideas sobre la disfunción institucional eran agudas, basadas en una perspectiva que provenía de operar fuera de las estructuras legales. ¿Eres buena en eso? Sí. La observación de Chase no era una pregunta, sino una afirmación, una certeza nacida de observar cómo había manejado el miedo de Gavin y se había adaptado a sus circunstancias. Laney sintió calidez ante ese reconocimiento, una validación procedente de una fuente inesperada. Tienes el tipo de competencia tranquila que probablemente salva vidas con regularidad, la capacidad de funcionar cuando el caos paralizaría a la mayoría de la gente. El cumplido se instaló cálidamente en el pecho de Laney, y ella reconoció el peligro de aceptar elogios de alguien a quien intentaba no ver como algo más que un protector temporal. Solo es entrenamiento. Su evasiva fue automática. Años de restar importancia a sus propias capacidades porque reconocerlas le parecía presumir. La expresión de Chase sugería que se había dado cuenta de la evasiva, pero respetaba su necesidad de distancia emocional. Las preguntas de Gavin sobre su padre se intensificaron cuando la fotografía que Chase le había proporcionado encontró un lugar permanente en la mesita de noche del niño. El rostro de Rico ya no era un símbolo de vergüenza, sino un motivo de curiosidad por el hombre que lo había moldeado con su ausencia. Laney se encontró compartiendo recuerdos que había enterrado bajo un silencio protector. Cómo Rico había querido ponerle a su hijo el nombre de su abuelo. El ridículo baile que había inventado para hacerla reír durante un embarazo difícil. Su costumbre de dejar notas en lugares inesperados declarando su amor con una letra que se inclinaba optimistamente hacia la derecha. Chase escuchaba estas historias con una atención que sugería que estaba memorizando los detalles, construyendo un retrato del hombre cuyo sacrificio había definido las trayectorias de ambos. Y Laney reconoció que estaba honrando a Rico al asegurarse de que su hijo lo conociera como humano y no como mártir. Las conversaciones eran dolorosas y sanadoras al mismo tiempo. Excavando en el dolor, Laney había aprendido a navegar sola, al tiempo que descubría que compartir la carga la hacía más ligera en lugar de abrumadora. La sala de música de la finca se reveló durante la exploración de la tarde. Un gran piano dominaba el espacio, rodeado de instrumentos que iban desde los clásicos hasta los contemporáneos. Laney descubrió que Chase tocaba cuando una noche oyó a Chopin flotando por los pasillos, y siguiendo el sonido, lo encontró absorto en un nocturno que hablaba de melancolía y nostalgia, de una manera que las palabras no podían captar. Él no se detuvo cuando ella apareció en la puerta, sino que le hizo un gesto con la cabeza para que se uniera a él en una sala que parecía sagrada a pesar de su propósito secular, y Laney se acomodó en una silla que probablemente había acogido a generaciones de oyentes. Observó cómo sus manos se movían por las teclas con una precisión que coincidía con la forma en que manejaba todo lo demás en su vida. Ella entendió que allí era donde él procesaba las emociones que su mundo le exigía reprimir, traduciendo la complejidad en música que no requería justificación ni explicación. Cuando terminó la pieza,
El silencio entre ellos contenía más verdad de la que la conversación hubiera podido expresar. El reconocimiento de que ambos eran personas que habían aprendido a sobrevivir, compartimentando el dolor hasta que se volvía manejable. La evaluación de amenazas que Bishop entregó a mitad de semana sugería que Marchetti se estaba volviendo cada vez más errático, que su organización se estaba fracturando bajo presión, que la investigación de Chase había dado en puntos vulnerables. Laney escuchó lo suficiente de la reunión para comprender que el final se acercaba, que se estaban tomando decisiones sobre cómo neutralizar el peligro de forma permanente, probablemente violando múltiples leyes que ella había respetado toda su vida. Esperó a que Bishop se marchara antes de enfrentarse a Chase en su estudio, exigiéndole honestidad sobre lo que se avecinaba y si debía preparar a Gavin para la posibilidad de que su protector no sobreviviera a la resolución. La respuesta de Chase fue, como era habitual en él, directa. Había manejado amenazas peores que Marchetti con una mejor planificación, pero las garantías eran imposibles en un negocio en el que un error de cálculo significaba la muerte. El pragmatismo debería haberla aterrorizado. En cambio, le provocó ira que él fuera tan arrogante al arriesgar una vida que se había vuelto importante para personas más allá de él mismo, y su discusión se intensificó hasta llegar a un terreno en el que ninguno de los dos tenía intención de entrar. No puedes hacer esto. La acusación de Laney fue tajante. La frustración se desbordó en palabras que no podían recuperarse. No puedes hacer que Gavin se preocupe por ti. Haz que yo lo haga. Se detuvo antes de terminar la frase, reacia a expresar sentimientos que le resultaban demasiado crudos y nuevos como para exponerlos. Chase se levantó de su escritorio con una expresión que sugería que había dejado de mantener una distancia prudente y se acercó a ella con una intención que le cortó la respiración, incluso a pesar de su ira. ¿Hacer qué? Su pregunta exigía una honestidad que ella temía ofrecer, pero su proximidad y la intensidad de su mirada despojaron las defensas que ella había mantenido. Hazme imaginar un futuro en el que existas más allá de la crisis que nos unió, en el que Gavin tenga la figura paterna que nunca ha tenido, en el que yo ya no tenga que enfrentarme a todo sola. La confesión surgió como una acusación. Todo su miedo y su anhelo se entremezclaron en una confesión que lo cambió todo entre ellos, al hacer explícito e innegable lo que no se había dicho. La llegada de Bishop rompió la intimidad del momento, y Laney sintió alivio mezclado con decepción por la interrupción. El jefe de seguridad trajo noticias de que la organización de Marchetti mostraba signos de presión, vigilancia descuidada, aumento de las comunicaciones que sugerían desesperación, movimientos que indicaban que el atentado fallido había desestabilizado sus operaciones. Chase absorbió la información con una satisfacción que nunca llegó a reflejarse en sus ojos, y Laney reconoció el cálculo de alguien que se prepara para atacar. ¿Cuánto tiempo más? La pregunta de Laney se aplicaba a todo. Su confinamiento, la amenaza, esta extraña existencia en suspenso en la que estaba aprendiendo a ver a Chase como un ser humano en lugar de como un monstruo. Chase intercambió miradas con Bishop. Hubo una comunicación silenciosa entre ellos antes de que él se volviera hacia Laney, con una expresión que mezclaba esperanza y cautela. Días, tal vez una semana. El plazo de Chase era más corto de lo que Laney había esperado, y una parte de ella sentía alivio ante la proximidad de la resolución. Otra parte, más pequeña, más peligrosa, sentía algo que podría haber sido arrepentimiento al pensar en abandonar esta finca y volver a la vida que le esperaba más allá de sus límites protegidos. Marchetti está cometiendo errores. Se está volviendo imprudente, lo que significa que creará una oportunidad que podremos aprovechar para acabar con esto de forma definitiva. La mención casual de acabar con las amenazas de forma definitiva hizo que Laney sintiera un escalofrío. A pesar del calor del verano que ya se estaba acumulando en el exterior, ella había estado viviendo en una burbuja en la que el peligro parecía teórico, protegida por la seguridad de Chase y la tranquila belleza de la finca. Pero las noticias de Bishop le recordaron que la violencia siempre estaba esperando justo al otro lado de los muros del jardín. ¿Qué nos pasará después?
La pregunta abarcaba más que la seguridad inmediata. Toca todo lo que las revelaciones de Chase sobre Rico habían trastocado. La vacilación de Chase antes de responder le indicó a Laney que la pregunta tenía matices que él mismo aún estaba tratando de resolver. Tú vuelves a casa, a tu vida, y yo me aseguro de que la gente de Marchetti entienda que tocarte sería una decisión catastróficamente costosa. Sus palabras pintaban un cuadro de protección que se extendía más allá de su acuerdo actual. Y Laney intentó ignorar cómo la hacía sentir esa promesa. Las pruebas que proporcionó Gavin se utilizarán para limpiar oficialmente el nombre de Rico. La restauración total de su reputación en el departamento. La oferta era todo lo que Laney había deseado durante 15 años. Justo cuando había dejado de creer que fuera posible, Chase se lo presentaba como una simple cuestión logística en lugar de un regalo que le cambiaría la vida. ¿Por qué? Su voz sonó más débil de lo que pretendía, abrumada por la generosidad de alguien que no les debía nada más que protección inmediata. ¿Por qué tomarse tantas molestias cuando bastaba con asegurarse de que Marchetti se retirara y darlo por zanjado? La respuesta de Chase tardó en llegar y cuando lo hizo, tenía el peso de una verdad que probablemente rara vez expresaba, porque Rico Crawford murió salvando a alguien que creía que podía ser mejor que el mundo en el que había nacido. Y yo he pasado 15 años tratando de demostrar que esa fe no estaba completamente fuera de lugar. Sus ojos tenían carriles y ella vio vulnerabilidad bajo el control. El joven seguía intentando honrar el sacrificio de un policía muerto. Limpiar su nombre es lo mínimo que puedo hacer para equilibrar una balanza que nunca estará realmente equilibrada. La aparición de Gavin rompió la tensión. El niño llevaba su cuaderno de dibujo y parecía somnoliento, pero feliz, de una forma que le dolía el pecho a Lani. Se acercó inmediatamente a Chase y le mostró los dibujos del día anterior con un orgullo que sugería que había encontrado la figura paterna que ella había intentado proporcionarle sola. Chase examinó cada boceto con auténtico interés, señalando las mejoras y haciendo preguntas que animaban a Gavin a explicar sus elecciones artísticas. Al verlos juntos, Laney sintió que algo cambiaba en su percepción. Las barreras que había mantenido se derrumbaban bajo el peso del reconocimiento de que Chase Holloway era peligroso por motivos que no tenían nada que ver con su imperio criminal. Era peligroso porque le hacía desear cosas que se había entrenado para no necesitar. Compañerismo, protección sin resentimiento, presencia masculina que complementaba su fuerza en lugar de competir con ella. Darse cuenta de ello debería haberla aterrorizado, pero en cambio se instaló en ella con la calidez y la inevitabilidad de la lluvia de verano. Martha los llamó para desayunar y se movieron como una extraña unidad familiar que no debería haber funcionado, pero que de alguna manera lo hacía. Navegaban por los rituales matutinos que parecían casi normales, a pesar de los guardias armados que patrullaban el perímetro. Laney sorprendió a Chase mirándola al otro lado de la mesa, con una expresión desprevenida por un momento, y vio reflejados sus propios sentimientos complicados. Estaban atrapados juntos por circunstancias que ninguno de los dos había elegido, pero algo real estaba creciendo en los espacios entre la necesidad y la elección. El día se extendía por delante con promesas y amenazas en equilibrio sobre el filo de una navaja. Marchetti se desesperaba. Chase preparaba cualquier movimiento que acabara con el peligro de forma permanente, y Laney intentaba no pensar en lo que pasaría cuando la crisis que los había unido finalmente se resolviera. Ella había sobrevivido al no desear cosas que no podía tener, pero Chase estaba haciendo que esa disciplina fuera cada vez más difícil de mantener. La cuarta noche trajo tormentas eléctricas que convirtieron el río en plata e hicieron que la vieja casa crujiera con los cambios de presión atmosférica. Laney se quedó de pie junto a la ventana de su dormitorio, observando cómo los relámpagos iluminaban los jardines, transformados en algo salvaje y primitivo. Incapaz de dormir a pesar del agotamiento que le calaba hasta los huesos. Un suave golpe interrumpió su observación de la tormenta y abrió la puerta para encontrar a Chase sosteniendo 2 tazas de té con una expresión que sugería su propio insomnio. Martha jura que la manzanilla ayuda. La oferta de Chase llegó sin expectativas y Laney aceptó porque rechazarla le parecía grosero
y porque empezaba a anhelar esos momentos de tranquilidad en los que él bajaba la guardia. Se sentaron en el asiento de la ventana del pasillo, con los sonidos de la tormenta creando privacidad frente a la casa dormida, y Laniani notó cómo la tensión habitual de Chase se aliviaba ligeramente en la oscuridad. Ninguno de los dos habló durante largos minutos, cómodos con el silencio de una manera que resultaba notable, dado que hasta hacía poco eran desconocidos. Gavin me preguntó hoy si ibas a ser su nuevo padre. Las palabras de Chase llegaron con una espera cuidadosa, y Laney contuvo la respiración ante las implicaciones que su hijo aparentemente había expresado abiertamente. Sintió que le subía el calor a las mejillas, la vergüenza mezclada con algo más complicado que no estaba preparada para nombrar. Chase continuó antes de que ella pudiera formular una respuesta. Le dije que las cosas no funcionaban así, que las familias eran más complejas que las piezas de recambio. Laney agradeció la suave evasiva, aunque se preguntó qué pensaba realmente Chase sobre la cuestión. Nunca ha tenido una figura paterna que se quedara el tiempo suficiente como para ser importante. Su confesión reveló más de lo que pretendía sobre su aislada vida. La sucesión de novios de su madre, que habían tratado a Gavin como un estorbo. Su propia decisión deliberada de evitar relaciones que pudieran decepcionar de nuevo a su hijo. Debería haber esperado que se encariñara con el primer hombre que lo tratara como si mereciera atención. Él merece atención. La respuesta de Chase fue inmediata, tan intensa que a Laney se le aceleró el corazón. Gavin es extraordinario. Su forma de pensar, su valentía, el hecho de que vea la belleza que merece ser documentada incluso cuando está aterrorizado. Había admiración en la voz de Chase que iba más allá de una valoración cortés. Un reconocimiento genuino de los dones específicos de su hijo. Cualquier hombre que no fuera capaz de verlo no merecía estar a su lado. La validación se instaló cálidamente en el pecho de Laney y se encontró estudiando el perfil de Chase bajo la iluminación de un relámpago. Eres bueno con él de una forma que no esperaba. Su observación reconocía la desconexión entre la reputación de Chase y la realidad de cómo trataba a su hijo con una paciencia que rara vez había visto en nadie. La leve sonrisa de Chase sugería que había percibido la sorpresa en sus palabras y que no se había ofendido por ello. Los extensos terrenos de la finca incluían un establo que albergaba 3 caballos. Chase admitió que ya casi nunca montaba, un legado de la pasión infantil que las responsabilidades adultas habían desplazado. Gavin los descubrió durante su exploración matutina y regresó sin aliento, emocionado por el alcalde, que le había acariciado la mano en busca de golosinas, y Chase organizó clases de equitación con el instructor que le había enseñado décadas antes. Laney observó a su hijo aprender a montar con un entusiasmo intrépido que la llenaba de orgullo y terror al mismo tiempo. Comprendía que Chase le estaba proporcionando a Gavin experiencias que habrían permanecido inaccesibles para siempre en su vida anterior. La transformación de su hijo era notable. La confianza sustituía a la postura encorvada y defensiva que había desarrollado tras años de ser juzgado por los supuestos delitos de su padre. La alegría sustituía a la cautela que le hacía parecer mayor de sus 8 años. Chase se unía a ellos en el picadero algunas tardes, ofreciendo correcciones discretas que Gavin aceptaba con entusiasmo por complacer, lo que revelaba lo desesperadamente que necesitaba la aprobación masculina, sin estar contaminada por la lástima o las bajas expectativas. La investigación sobre la red de Marchett reveló conexiones que hicieron que la expresión de Chase se oscureciera de una manera que sugería un reconocimiento personal. Los funcionarios corruptos que habían permitido las operaciones de los rivales eran algunos de los mismos que habían orquestado el asesinato del carácter de Rico 15 años antes. La comprensión creó una extraña simetría que ninguno de ellos podía ignorar. La sugerencia de que limpiar el nombre de Rico y neutralizar la amenaza actual estaban más entrelazados de lo que la coincidencia podía explicar. Chase pasó horas en su estudio revisando viejos expedientes de casos que de alguna manera había adquirido, construyendo una línea temporal que conectaba la corrupción pasada con el peligro presente. Y Laney comprendió que estaba construyendo la justicia que el sistema legal no había logrado impartir.
Se encontró cómplice de esta investigación extralegal, ofreciendo información sobre los efectos personales de Rico que había guardado en cajas en el trastero de su apartamento. Notas que su marido había tomado sobre sospechas que nunca llegó a investigar. Juntos reconstruyeron la historia de la podredumbre sistémica que le había costado la vida a Rico y casi le cuesta la vida a Chase, un patrón de violencia que protegía el poder y que exigía una respuesta más allá de un simple enjuiciamiento. La hija de Martha los visitó una tarde y trajo a sus nietos, que transformaron la finca en un caos de energía infantil que reveló lo vacía que solía estar la casa. Laney observó a Chase interactuar con los gemelos de 4 años con una torpe gentileza. El hombre que dirigía un imperio reducido a una confusión impotente por unos niños pequeños que le exigían participar en una merienda imaginaria. La escena era una visión entrañable y desgarradora del padre que podría haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes, si su herencia no le hubiera exigido permanecer libre de vulnerabilidades como la familia. Gavin se unió a la merienda con una seriedad que hizo sonreír a los adultos, traduciendo las peticiones de los niños pequeños a un lenguaje que Chase pudiera comprender. Y Laney sintió que se le partía el corazón al ver a su hijo tender puentes entre mundos con una empatía superior a su edad. Esa noche, después de que la familia de Martha se marchara y la tranquilidad volviera a la casa, Chase admitió que evitaba deliberadamente las situaciones en las que había niños porque le resultaba insoportable ser testigo de la inocencia que se le había encomendado proteger mediante métodos que corrompían la suya propia. Pero Gavin, de alguna manera, había hecho que esa contradicción pareciera menos insuperable. El beso de la noche de tormenta permaneció sin revelarse a la luz del día, existiendo como una posibilidad cargada que ninguno de los dos sabía cómo manejar, mientras que la presencia de Gavin exigía que mantuvieran los límites apropiados. Pero la conciencia vibraba constantemente entre ellos. Las manos se rozaban durante la cena, al alcanzar el mismo plato para servir. Las miradas se cruzaban a través de las habitaciones con una comprensión que iba más allá de las palabras. La atracción magnética que hacía que la separación pareciera una lucha contra las leyes naturales. Laney se sorprendió a sí misma, anticipando la llegada de Chase a casa después de cualquier asunto que lo mantuviera ausente durante el día, escuchando su voz y sus pasos con una atención que reconocía como peligrosa, pero que no podía suprimir. Se estaba enamorando de él a pesar de todos los argumentos racionales en contra. Se estaba sumergiendo en una relación que no tenía sentido práctico, pero que se sentía más real que cualquier otra cosa que hubiera experimentado desde la muerte de Rico. La culpa de darse cuenta de ello la mantenía despierta algunas noches, preguntándose si estaba traicionando la memoria de su marido al preocuparse por el hombre al que él había muerto protegiendo, cuestionándose si su juicio estaba comprometido por la gratitud y el aislamiento, haciéndola vulnerable a la primera persona que había mostrado un interés genuino. Pero entonces recordaba la cuidadosa paciencia de Chase con Gavin, su inquebrantable honestidad sobre sus propias limitaciones, la forma en que la miraba como si fuera extraordinaria y no simplemente conveniente. Y la culpa se desvanecía al reconocer que Rico habría querido que él encontrara la felicidad en lugar de permanecer paralizada por el dolor. Los niños responden mejor a la honestidad que los adultos. La filosofía de Chase revelaba algo sobre su forma de ver el mundo, el cálculo que regía sus interacciones. Gavin sabe que no soy su padre y que nunca lo seré, pero también sabe que lo respeto lo suficiente como para decirle la verdad, incluso cuando sería más fácil mentir. La tormenta acentuaba sus palabras con truenos que hacían vibrar los cristales de las ventanas. Y Laney sintió que la metáfora no se les escapaba a ninguno de los dos. ¿Qué pasará cuando nos vayamos? La pregunta de Laney abarcaba más que la logística, tocaba las conexiones que se estaban formando a pesar de todas las razones racionales por las que no deberían. Chase se volvió para mirarla de frente, y la intensidad de su mirada le cortó la respiración, a pesar de que el drama de la tormenta le distraía. Me he estado haciendo la misma pregunta. Su confesión la sorprendió por su vulnerabilidad,
lo que sugería que había estado luchando con preguntas que reflejaban sus propios sentimientos complicados. No tengo buenas respuestas. La honestidad de Chase era casi peor que una evasiva cómoda, lo que obligó a Laney a afrontar la realidad de que lo que se estaba desarrollando entre ellos no tenía un camino claro hacia adelante. Mi mundo no es seguro para las personas que me importan, por eso he evitado preocuparme por nadie durante la mayor parte de mi vida adulta. La confesión revelaba soledad. Laney lo reconoció por su propio aislamiento cuidadosamente construido. Dos personas que habían elegido la soledad como protección, descubriendo que también era una prisión. La voz de Laney apenas se oía por encima del ruido de la lluvia golpeando el techo. ¿Qué había cambiado? Ella sabía la respuesta incluso mientras preguntaba. Podía sentir el cambio que se había producido durante los días de comidas compartidas y conversaciones tranquilas. La forma en que la protección había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había pretendido. La mano de Chase se movió hacia la de ella en el asiento de la ventana, deteniéndose justo antes del contacto, en una pregunta que ella podía aceptar o rechazar. Sus dedos acortaron la distancia y el simple contacto llevó consigo el peso del reconocimiento de que habían cruzado un umbral invisible hacia un territorio. Ninguno de los dos podía navegar con seguridad. El pulgar de Chase trazó dibujos en la palma de su mano, una exploración suave que, de alguna manera, le pareció más íntima que cualquier otra cosa que hubiera experimentado en años. Esto es complicado. Sus palabras eran un eufemismo, y la risa silenciosa de Chase reconocía lo absurdo de su situación. Complicado no es suficiente para describirlo. Chase aceptó con resignación y algo que podría haber sido esperanza, el reconocimiento de que, a veces, las decisiones más peligrosas eran las que parecían más acertadas. Un trueno retumbó tan cerca que sacudió los cimientos, y Laney se preguntó si el universo estaba haciendo un comentario sobre su terrible sincronización. Pero cada vez me resulta más difícil fingir que no estoy agradecida a Gavin por haberme salvado la vida por razones que van más allá de la simple supervivencia. La confesión quedó suspendida entre ellos, una verdad sin adornos que exigía una respuesta que Laney no estaba segura de poder dar. Había pasado 15 años protegiendo su corazón y a su hijo de la decepción. Había construido muros que los mantenían a salvo, pero también los mantenían aislados. Chase representaba todo lo que esos muros estaban diseñados para evitar. El peligro, la incertidumbre, la posibilidad de perder a alguien más por la violencia o por decisiones que ella no podía controlar. Sin embargo, al mirarlo bajo la luz de la tormenta, sintió que esas defensas cuidadosamente construidas se desmoronaban. Tengo miedo. La confesión de Laney surgió antes de que pudiera reconsiderar su sensatez, una vulnerabilidad que rara vez mostraba a nadie, haciendo que su voz temblara. Tengo miedo de que Gavin ya esté demasiado apegado. Tengo miedo de empezar a verte como algo más que una protección. Tengo miedo de que, cuando esto termine, volvamos a nuestro apartamento y me pase el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si las circunstancias hubieran sido diferentes. Chase le apretó la mano con suavidad. Reconocimiento de unos miedos que él claramente compartía. Me aterra que mantenerte a salvo signifique dejarte marchar. Que lo mejor que puedo hacer por ti y por Gavin es asegurarme de que nunca tengáis motivos para volver a verme después de que Marchett haya sido eliminado. Sus palabras pintaban un cuadro de sacrificio que reflejaba el de Rico de una forma que ninguno de los dos mencionó. Y Laniani reconoció el patrón de los hombres huecos que creían que la distancia equivalía a protección. Pero también soy lo suficientemente egoísta como para esperar que haya una tercera opción en la que aún no he pensado. La posibilidad de esa tercera opción, algo entre la separación completa y el peligroso enredo, flotaba sin decirse entre ellos. Laney se inclinó ligeramente hacia él, probando los límites y encontrando a Chase a medio camino con cuidadosa precisión. Su beso fue tentativo, exploratorio, con interrogantes sobre si se trataba de un error impulsado por el dolor o algo lo suficientemente real como para sobrevivir a la complejidad. Cuando se separaron, ambos respiraban de forma irregular,
los sonidos de la tormenta mezclándose con sus propias tempestades internas. Probablemente deberíamos pensarlo con más cuidado. Las palabras de Chase contradecían la forma en que le acariciaba la cara con la mano, rozándole la mejilla con el pulgar con una ternura que desmontaba cualquier pretensión de interés casual. Laney asintió con la cabeza, incluso mientras se inclinaba hacia su caricia, dejando que el pensamiento racional perdiera terreno frente a la emoción que había reprimido durante demasiado tiempo. Se quedaron suspendidos en ese momento, sin querer avanzar ni ser capaces de retroceder. La tormenta exterior coincidía con la que se estaba gestando entre ellos. La mañana traería complicaciones que tendrían que abordar. Preguntas sobre lo que esto significaba y si actuar por atracción era una locura espectacular dadas sus circunstancias. Pero por ahora, en la oscuridad solo rota por los relámpagos, y con la conciencia de que el tiempo se agotaba en su proximidad forzada, Laney se permitió disfrutar de esto. La simple conexión humana que se había negado a sí misma durante años, ofrecida por el hombre más complicado que había conocido jamás. La llamada urgente de Bishop llegó 3 días después, sacando a Chase del desayuno, donde había estado enseñando a Gavin a jugar al ajedrez con una paciencia que le dolía el corazón a Laney. La expresión del jefe de seguridad traía noticias que transformaron la paz doméstica de la mañana en un agudo recordatorio de por qué estaban realmente allí. Marchetti había cometido el error que se esperaba, moviendo recursos de una manera que exponía toda su estructura operativa a personas que habían estado esperando precisamente esta oportunidad. Chase se disculpó con Gavin y miró a Laney con una mirada que transmitía tanto tranquilidad como advertencia. Ella lo vio transformarse en la versión de sí mismo que dirigía un imperio, con los hombros erguidos y una autoridad que le recordaba quién era más allá del hombre que la besaba durante las tormentas. La transformación fue completa y ligeramente aterradora, despojándolo de la gentileza que ella había visto para revelar el acero que había debajo. La casa se llenó de una urgencia controlada mientras la organización de Chase se movilizaba. Los hombres llegaban para reuniones a puerta cerrada con una seguridad que sugería que la información que se discutía era explosiva. Laney mantuvo a Gavin ocupado en la biblioteca, pero sentía la tensión que irradiaba a través de las paredes, la sensación de que los acontecimientos estaban llegando a un clímax que determinaría si finalmente estaban a salvo o si la protección solo había retrasado la violencia inevitable. Chase los encontró cuando el sol de la tarde se colaba por las ventanas de la biblioteca. Su expresión era cuidadosamente neutra, lo que hizo que a Laney se le encogiera el estómago. Está hecho. Dos palabras que transmitían la firmeza de una resolución. Y Laney buscó en su rostro señales de lo que Don realmente quería decir. Chase se agachó hasta la altura de Gavin con el respeto que le había mostrado desde el principio. Los hombres que querían hacernos daño ya no pueden hacerlo. Tú y tu madre estáis a salvo ahora. La respuesta de Gavin fue inmediata, y echó sus pequeños brazos al cuello de Chase con una confianza que hizo que a Laney se le llenaran los ojos de lágrimas. Gracias por protegernos. La gratitud del niño era pura, sin complicaciones por la comprensión adulta de lo que probablemente había requerido la protección, y Chase lo abrazó brevemente antes de separarse con delicadeza. Sus ojos se encontraron con los de Lane por encima de la cabeza de su hijo, y ella vio la sombra que había allí, el precio de garantizar su seguridad de formas que probablemente no quería conocer en detalle. Metty, la única palabra de Laney lo preguntaba todo. Si estaba muerto, arrestado o neutralizado mediante métodos que permitieran a Chase dormir por las noches. La respuesta de Chase fue cuidadosamente construida para dar información sin detalles gráficos. Bajo custodia federal junto con la mayor parte de su organización, enfrentándose a cargos que garantizan que nunca volverá a ser un problema para nadie. La construcción pasiva ocultaba el papel de Chase en la organización de esa custodia, pero Laney escuchó la mecánica tácita que había detrás. Al parecer, los agentes federales llevaban meses investigando a Marchetti, construyendo casos que solo necesitaban una pieza más para poder ser procesados. Chase había proporcionado esa pieza. Las pruebas se habían reunido por medios que Laniani sospechaba que no eran del todo legales,
pero que eran lo suficientemente eficaces como para que las autoridades aceptaran el regalo. Los bocetos de Gavin de los hombres colocando explosivos habían sido especialmente valiosos. Los detalles de los artistas proporcionaron identificaciones que condujeron a confesiones que derribaron toda la red de Marchetti. Así que podemos irnos a casa. La pregunta de Gavin contenía una complicada mezcla de alivio y decepción, y Laney reconoció su propia ambivalencia reflejada en la voz de su hijo. Llevaban aquí apenas 2 semanas, pero la finca se había convertido en un refugio temporal que se sentía más como un hogar que su apartamento. La expresión de Chase sugería que él también había percibido la renuencia, y algo brilló en su rostro antes de que recuperara el control. Podéis iros a casa. Chase confirmó lo que ellos ya sabían que siempre había sido temporal. El acuerdo que solo había tenido que ver con la supervivencia y no con la permanencia. Pero me gustaría discutir algo primero, si estáis dispuestos. Su atención se centró en Laney con una intensidad que le aceleró el pulso, y ella asintió. Permiso para una conversación que sospechaba que complicaría aún más las cosas. Martha llevó a Gavin a la cocina a por galletas, lo que era claramente una distracción estratégica, dejando a Chase y Laney solos en la biblioteca que había sido testigo de la explosión artística de su hijo en los últimos días. Chase se acercó a la ventana, dándole la espalda al principio, como si necesitara distancia para decir lo que iba a decir a continuación. He conseguido que Rico sea readmitido en el cuadro de honor del departamento. Exoneración completa con pagos de pensión retroactivos a su familia. El anuncio se hizo con naturalidad, pero Laney percibió la importancia que se escondía tras ese tono informal. Solo las implicaciones económicas eran asombrosas. 15 años de pagos de pensión transformarían su realidad económica. Eliminarían la existencia de vivir al día que había definido la vida adulta de Laney, pero más que dinero, era justicia finalmente servida. El nombre de Rico quedaba limpio públicamente de una forma que cambiaría la forma en que Gavin entendía el legado de su padre. ¿Cómo? La voz de Laney se quebró al pronunciar esa única sílaba, abrumada por un regalo que superaba todo lo que había imaginado posible. Aporté pruebas de que la corrupción del departamento era más profunda de lo que nadie había reconocido públicamente. Lo relacioné con las investigaciones actuales de tal manera que restaurar la reputación de Rico se convirtió en una necesidad política. La explicación de Chase fue fría, ocultando el esfuerzo que probablemente había requerido esa revelación. El mes que viene habrá una ceremonia, una medalla póstuma al valor y la restauración completa de su expediente. Gavin podrá crecer sabiendo que su padre murió como un héroe. Las lágrimas que Laney había estado conteniendo se desbordaron. 15 años de dolor, ira y reivindicación inundaron el control que había mantenido cuidadosamente. Chase se apartó de la ventana y acortó la distancia entre ellos con pasos cuidadosos que le dieron espacio para rechazar el consuelo si lo necesitaba. En cambio, Laney se encontró en sus brazos, aceptando un abrazo que le resultaba a la vez extraño y desesperadamente necesario, llorando contra su hombro mientras él la sostenía con una delicadeza sorprendente. Gracias. Las palabras le parecieron insuficientes para lo que Chase les había dado, pero Laney no tenía nada más que ofrecer que pudiera igualar la magnitud de haber restaurado el honor de su marido. La mano de Chase le acarició el pelo con una ternura que contradecía todo lo que su reputación sugería sobre su capacidad para la delicadeza. Rico merecía algo mejor de lo que había recibido, y tú y Gavin también. Cuando Laney finalmente se apartó, la expresión de Chase reflejaba la pregunta que se había ido acumulando desde el beso de aquella noche tormentosa que ambos habían evitado mencionar cuidadosamente. Hay algo más que necesito decirte, y necesito que lo escuches sin sentirte obligada por todo lo que he hecho por ti. Su prefacio le cortó la respiración a Laney, y la anticipación y la ansiedad se mezclaron en su pecho mientras asentía para que continuara. No quiero que te vayas. La confesión de Chase fue cruda, sin reservas, de una forma que ella sospechaba que rara vez se permitía. Sé que es egoísta, sé que mi mundo es peligroso y complicado, y probablemente lo último que necesitas después de haber conseguido por fin estabilizar tu vida. Pero estas 2 semanas han sido... Hizo una pausa,
buscando las palabras para expresar algo que ninguno de los dos había esperado. Me han recordado que la existencia es algo más que sobrevivir, que la conexión importa, incluso cuando es inconveniente. El corazón de Lainey latía con fuerza contra sus costillas, dividida entre desear lo que Chase le ofrecía y el terror que le producía lo que significaría aceptarlo. No sé cómo hacer que esto funcione. Su honestidad igualaba a la de él, reconociendo una atracción que no se podía negar junto con obstáculos prácticos que no se podían ignorar. Tu vida, mi vida, no encajan de manera que protejan a Gavin o le den la estabilidad que necesita. Entonces averiguaremos cómo hacer que encajen. La respuesta de Chase fue simple, decidida, con la misma concentración que probablemente aplicaba a los problemas empresariales imposibles. No te pido que te unas a mi organización ni que finjas que apruebas lo que hago. Te pido que estés dispuesta a ver si hay una manera de construir algo real a pesar de todas las razones por las que no deberíamos hacerlo. Sus manos le acariciaron el rostro con un cuidado que hizo que la resistencia que le quedaba a Lainey se desmoronara, y ella reconoció el momento de decisión que determinaría todo lo que vendría después. Las semanas que siguieron al arresto de Marchett trajeron complicaciones inesperadas, ya que Lainey se las arregló para volver al trabajo mientras mantenía la conexión con el mundo de Chase, que se había vuelto sorprendentemente esencial. Sus colegas del hospital notaron cambios que no podían definir con exactitud. La nueva confianza con la que se comportaba, las joyas caras pero discretas que lucía en la muñeca, el hecho de que ya no pareciera permanentemente agotada por el estrés financiero y la sobrecarga de ser madre soltera. Lainey eludía las preguntas con vagas referencias a asuntos familiares resueltos, sin querer explicar que la resolución implicaba enamorarse de la figura más notoria de George, mientras él desmantelaba sistemáticamente las amenazas y restauraba el honor de su difunto marido. Se encontró viviendo una doble vida que le parecía tanto deshonesta como necesaria. Compartimentando a la enfermera que salvaba vidas a través de la medicina de la mujer, que había aceptado la protección de alguien que probablemente había acabado con vidas para garantizar su seguridad. La disonancia cognitiva era agotadora, pero la paciente comprensión de Chase, cuando ella necesitaba espacio para procesarlo todo, la ayudó a navegar por contradicciones que no tenían una resolución clara. Su disposición a dejarla marcar el ritmo y los límites hacía que la situación imposible pareciera casi manejable. La ceremonia se celebró en una cristalina mañana de octubre, cuando la humedad de Savannah finalmente había desaparecido y la ciudad se sentía casi agradable. Lainey estaba de pie en la primera fila del jardín conmemorativo del departamento de policía, con Gavin a su lado, vestido con un traje que Chase había insistido en comprar a pesar de sus protestas por aceptar más regalos. Su hijo parecía más mayor de alguna manera, con la espalda más recta, mientras el comisario detallaba el heroísmo de Rico Crawford de una manera que finalmente coincidía con la verdad que ella siempre había sabido, pero que no podía demostrar. Chase se situó al fondo, deliberadamente separado de la sección familiar, manteniendo una distancia que reconocía que ese momento pertenecía al recuerdo de Rico y no a la relación que se estaba desarrollando entre ellos. Pero Lainey sentía su presencia como una fuerza gravitatoria, una conciencia que solo se había intensificado durante las semanas transcurridas desde la detención de Marchetti, cuando estaban decidiendo qué hacer a continuación. Habían acordado tomarse las cosas con calma, dejar que Gavin se adaptara a los cambios en lugar de precipitarse en acuerdos que pudieran desestabilizarlo aún más. La medalla que se le concedía a título póstumo brillaba bajo el sol otoñal mientras el comisario la ponía en manos de Gavin, con palabras sobre el legado y el sacrificio que hicieron brillar los ojos del niño con lágrimas. A Lainey se le nubló la vista al ver a su hijo aceptar un reconocimiento que debería haber llegado 15 años antes. Por fin se había hecho justicia, aunque no pudiera devolverle a Rico. Después se acercaron otros agentes, hombres que habían trabajado con Rico y habían creído en su integridad a pesar de la versión oficial, para ofrecer sus condolencias y disculpas, que llegaban demasiado tarde, pero que de todos modos importaban.
Martha había organizado una recepción en la finca después, y Laney había dejado de discutir sobre si era apropiado celebrar en la casa de Chase. La verdad era que sus vidas ya estaban entrelazadas de tal manera que la separación parecía artificial. Gavin tenía clases de arte 2 veces por semana con un instructor que Chase había contratado. Laney había aceptado un puesto en un hospital en el que la fundación de Chase era uno de los principales donantes y la mayoría de las noches cenaban juntos, ya fuera en la finca o en el apartamento de Elaine, que había sido renovado con medidas de seguridad que Chase insistía en que eran casi innegociables. La reunión de esa tarde fue una extraña mezcla de celebración y recuerdo, con los agentes mezclándose torpemente con los socios de Chase en el jardín que había sido testigo del despertar artístico de Gavin. Laney observó a su hijo mostrar sus bocetos al antiguo compañero de Rico, explicando técnicas con una confianza que no existía hacía 2 meses, y sintió gratitud por los giros inesperados. El trauma se había transformado en crecimiento. Chase se materializó a su lado con vino y una expresión que sugería que se sentía tan incómodo con las reuniones sociales como ella. Habría estado orgulloso. La observación de Chase sobre Rico le pareció importante viniendo del hombre al que su marido había muerto protegiendo. Una validación que tenía más peso que las condolencias de cortesía. Laney se inclinó ligeramente hacia el calor de Chase, un reconocimiento público de su relación que aún se sentía lo suficientemente nueva como para ser emocionante. Orgullosa de Gavin, orgullosa de ti, orgullosa de que su sacrificio importara más allá del momento. Su brazo se posó alrededor de su cintura con una naturalidad que sugería que su cuidadosa navegación estaba funcionando a pesar de las complicaciones. Bishop se acercó con la noticia de que varios de los antiguos territorios de Marchetti habían sido absorbidos con éxito por la organización de Chase, una expansión lograda sin violencia, mediante una estrategia que enfatizaba la cooperación por encima de la conquista. Laney captó el mensaje implícito. Chase estaba consolidando su poder de una manera que hacía que Savannah fuera más segura, incluso operando al margen de las estructuras legales. La contradicción aún la incomodaba, pero estaba aprendiendo que los absolutos morales rara vez sobrevivían al contacto con la complicada realidad. Gavin apareció con Sketchbook y les mostró un dibujo que había hecho de la ceremonia conmemorativa, en el que captaba tanto la emoción como los detalles visuales. Chase lo estudió con auténtico aprecio y señaló las elecciones compositivas que revelaban una comprensión sofisticada para alguien tan joven. Tu padre tenía el mismo don para ver lo que importaba. La comparación de Chase hizo que Gavin se sintiera conectado con un padre al que nunca había conocido, lo que le proporcionó el ancla que necesitaba desesperadamente. ¿Te vas a casar con mi madre? La pregunta de Gavin fue formulada con la franqueza infantil que hizo que ambos adultos se quedaran paralizados. Y Laniani sintió cómo se le subían los colores a las mejillas ante la total falta de filtro social de su hijo. Chase se recuperó primero, agachándose a la altura de los ojos de Gavin con seriedad, reconociendo que la pregunta merecía una respuesta sincera en lugar de una evasiva. Eso es algo que tu madre y yo tenemos que decidir juntos, y llevará tiempo porque es complicado. La respuesta de Chase fue honesta sin ser despectiva, tratando la preocupación de Gavin con respeto y manteniendo los límites adecuados. Pero puedo decirte que os quiero mucho a los dos y que no me voy a ir a ningún sitio a menos que tu madre decida que quiere que me vaya. La promesa iba dirigida a Gavin, pero también a Laney, y ella sintió que la emoción le oprimía la garganta ante el compromiso que se le ofrecía, a pesar de todas las razones por las que era poco práctico. Gavin pareció satisfecho con la respuesta y volvió a mostrar sus bocetos a los demás invitados, con una energía que sugería que el peso que había soportado por la supuesta corrupción de su padre finalmente se había aliviado. Laney y Chase se quedaron juntos, observando cómo se desarrollaba la fiesta. Una extraña colección de personas de mundos incompatibles que encontraban puntos en común en la celebración del valor de un niño y el sacrificio de su padre. Esto es surrealista. La observación de Laney hizo reír en silencio a Chase, y ella sintió el estruendo a través de su pecho cuando se apoyó contra él. La mayor parte de mi vida es surrealista.
La respuesta de Chase lo abarcaba todo: la violencia que manejaba, el poder que ejercía, el hecho de que estuviera de pie en su jardín rodeado de policías que probablemente sospechaban lo que era, pero no podían probar nada. Pero esta versión particular de lo surrealista es mejor que la mayoría de las alternativas que he experimentado. Su honestidad sobre encontrar la felicidad en circunstancias inesperadas coincidía con la aceptación que Laney estaba formando lentamente de que, a veces, la elección correcta no se parecía a lo que uno había imaginado. Las semanas se convirtieron en meses mientras construían una relación que desafiaba cualquier categorización fácil. Chase mantenía su imperio con una eficiencia que mantenía la violencia en su mayor parte teórica. Laniani siguió cuidando de él mientras aceptaba gradualmente que los recursos de su pareja podían aliviar las dificultades que ella había normalizado. Gavin prosperó con una estabilidad que nunca había tenido, dividiendo su tiempo entre el apartamento y la finca en un acuerdo que se parecía cada vez más a una familia real que a una custodia protectora con beneficios. La Navidad supuso la primera prueba real cuando la hermana de Laney les visitó y tuvo que contarle una versión simplificada de cómo se habían conocido. Una explicación que omitía las bombas y las organizaciones criminales en favor de una vaga historia sobre cómo Chase había ayudado durante una emergencia. Las mentiras le sentaban mal a Lonnie. Le recordaban que el mundo de Chase siempre requeriría un manejo cuidadoso de la verdad. Pero al verlo ayudar a Gavin a construir un modelo de avión en la mañana de Navidad, paciente con los errores y generoso con los elogios, reconoció que el hombre era más importante que la mitología que lo rodeaba. La fotografía de Rico ocupaba un lugar de honor en su casa, ahora junto al boceto de Gavin de la ceremonia conmemorativa, un doble recordatorio del sacrificio y la redención que los había unido a todos. A veces, Laney sorprendía a Chase estudiando la imagen con una expresión que no lograba descifrar, y se preguntaba si se estaba comparando con el hombre que había creído que podía ser mejor de lo que sugería su herencia. Esperaba que él reconociera que ya había demostrado que la fe de Rico estaba justificada, que la familia que había protegido también estaba curando las heridas que él había llevado consigo. La primavera llegó con aelas floreciendo en Savannah, y la decisión que Laney había estado evitando finalmente exigía una resolución. Chase le había vuelto a pedir matrimonio, esta vez más en serio, ofreciéndole una relación que reconocía su necesidad de independencia y le prometía un apoyo que nunca había tenido. Gavin hizo campaña con entusiasmo para que aceptara, y sus esfuerzos de presión incluyeron una lista de pros y contras, cuidadosamente documentada, que mostraba la influencia de Chase en su pensamiento analítico. Laney dijo que sí, una tarde en la que la puesta de sol tiñó el río de oro y el futuro parecía posible a pesar de las circunstancias adversas. La boda fue pequeña y se celebró en el jardín de la finca donde Gavin había encontrado refugio por primera vez y había crecido. Los agentes que habían trabajado con Rico asistieron junto con la organización de Chase, una extraña coalición unida por el respeto a las segundas oportunidades y la creencia de que el amor encontrado en la oscuridad merecía ser celebrado. Bishop fue el padrino de Chase, y la hermana de Laney consiguió superar la ceremonia sin hacer demasiadas preguntas sobre la seguridad armada. Gavin fue el portador de los anillos con una seriedad que sugería que comprendía el significado de las promesas que se estaban haciendo. De pie ante los testigos reunidos, Laney sintió el peso del improbable viaje desde aquella primera noche en la que su aterrado hijo había salvado la vida de un hombre peligroso. Esperaba protección y recibió eso y mucho más. Justicia para Rico, estabilidad para Gavin, una relación que desafiaba sus suposiciones sobre lo que era posible cuando dejabas de dejar que el miedo tomara todas tus decisiones. Los votos de Chase reconocían la complejidad con honestidad. No prometían la perfección, sino el compromiso de construir una vida juntos a pesar de los obstáculos. Ella ofreció lo mismo, aceptando que el amor no requería simplicidad moral, solo respeto mutuo y la voluntad de seguir eligiéndose el uno al otro. La recepción se prolongó hasta la noche, con música y risas llenando los jardines que habían sido testigos de su evolución de extraños a familia. Gavin mostró sus últimos bocetos,
Una serie que representaba su historia desde aquella primera advertencia desesperada hasta este momento de celebración. Una narrativa visual de cómo el coraje podía cambiarlo todo. Chase y Laney bailaron mientras su hijo los observaba con satisfacción, sugiriendo que se sentía personalmente responsable de orquestar su felicidad. Y ninguno de los dos lo corrigió, porque en lo que importaba, lo era. Gracias a todos por seguir esta historia. Si la han disfrutado, por favor escriban en los comentarios desde qué lugar la están viendo. Y no olviden dar me gusta, suscribirse y compartir el vídeo. Su apoyo lo es todo para mí y me ayuda a seguir trayéndoles estas historias.